Carolina, nos gustaría que compartieras con nosotros algunos aspectos básicos, digamos, de tu trayectoria como artista visual, tu formación, digamos, como artista visual. Buenas, hola, mi trayectoria. Yo me interesé en estudiar arte de muy temprana edad y ingreso a la universidad a los 19 años, a la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, donde permanecí un semestre. Durante el primer semestre me inquieté, me orienté hacia la escultura. Pero durante el cuarto medio había conocido a algunos estudiantes de la Universidad de Concepción y me interesaba bastante el dibujo, la ilustración y el grabado. Entonces estaba siempre como entre el aspecto gráfico y el aspecto volumétrico. Al año siguiente, creo, al que viene, no sé, no me recuerdo bien, entré a estudiar al Arcis, estuve un año en Arcis en Santiago y continué mis estudios formales de arte, pero ahí tuve otra visión que no había obtenido en Valparaíso y fue como un poco el arte político, la instalación, el arte acción. Y posteriormente a eso decidí volver a Concepción, yo soy de acá, y ingresé a la Universidad de Concepción, donde tuve una gran disyuntiva, no sabía si estudiar licenciatura en arte o pedagogía en arte. Siempre fue por una cosa básica de recursos, del futuro, digamos, si iba a trabajar o no iba a trabajar como artista, o la docencia, la pedagogía podía ser un instrumento que me permitiese en el futuro trabajar y mantenerme, porque estaba absolutamente claro que como artista era complejo. Terminé la carrera y después de eso comencé a trabajar como artista. En mi tesis, la memoria de pedagogía, yo empecé a investigar sobre la joyería, la orfebrería mapuche, y hice mi memoria sobre la nueva orfebrería mapuche, un poco lo que estaba sucediendo en aquella época con respecto a cómo habían bajado las dimensiones y las formas de las piezas tradicionales indígenas. Empezar a trabajar con joyería me catapultó inmediatamente, en muy poco tiempo, a trabajar en escultura, al volumen. Mientras tanto, como estudiante, entre que estudié y terminé, hice varias exposiciones, gané algunos premios dentro del área del grabado, la gráfica, y algunas selecciones con pintura. Entonces estaba siempre dividida entre qué era lo que yo era, si era escultora, si era pintora, si era joyera, si era alguien que disfrutaba del arte aplicado, por decirlo de alguna forma. Y siempre ha sido un tema saber exactamente cuál es mi nicho o mi centro artístico. Al tiempo de que salí de la Universidad de Concepción, salí de la Universidad de Concepción, empecé a trabajar en la Academia de Arte de la escuela, enseñando joyería, tenía 2 talleres. En mi casa tenía un taller de joyería y estaba siempre ocupada dando clases de joyería. Luego me fui a vivir a Antofagasta un par de años y después de Antofagasta me fui a vivir a Francia con mi familia. Y en Francia entré a la universidad. Y ahí se me aclararon todas las dudas que no había podido despejar en Chile. Aprendí nuevas técnicas artísticas y sobre todo a pensar, algo que no había aprendido a hacer en Chile. En Chile la formación es bastante técnica, por decirlo de alguna forma, y el tema del pensamiento, la filosofía, la capacidad de reflexión era algo que se manejaba, pero los mismos académicos con los que uno estaba rodeado no están capacitados o no estaban capacitados para otorgarte una formación que fuese idónea o flexible o integral respecto a tu obra y el sentido de tu obra. Se te exigía una reflexión, pero en realidad hay que enseñar a pensar antes de exigir reflexión. Y eso lo obtuve, ingresé de nuevo en Francia a la Escuela de Arte, entré a licenciatura. Esta vez saqué la licenciatura en arte y 2 posgrados, un magíster en creación digital y después tomé un magíster en dirección de proyectos artísticos con alto nivel de tecnología. El segundo magíster es más bien una especie de ingeniería, bien técnico, en el cual a ti te enseñan a administrar, a organizar y dirigir proyectos artísticos con alto nivel de complejidad.
Y fue en esa formación francesa donde definitivamente como que tomé conciencia de lo que realmente yo era. Ahora volví a Chile y sigo estando en la disyuntiva. Hay mucha gente que incluso trabaja en el área del arte y las tecnologías que dicen que soy joyera, otros dicen que soy escultora, otros dicen... Entonces, como que en Chile todavía no hay un claro sentido de lo que es un artista, y en Francia se entiende que un artista puede ser un artista integral y dedicarse a todas las áreas al mismo tiempo. En relación a tu trayectoria y a tus procesos de formación, yo sé que esta es una pregunta que tú puedes optar por responderla o no, es una pregunta compleja, pero que tiene que ver con un poco los referentes que tú has tenido durante tu proceso de formación y quizás también posterior al proceso de formación. Si tienes algunos referentes que hayan impactado, digamos, de forma importante dentro de tu proceso creativo. Digamos que cuando trabajaba en forma, yo me defino mi primera etapa entre los 19 y los 32 años, puedo decir, que fue mi etapa de formación en Chile, como dadaísta. No tenía idea lo que era un referente. Habían cosas que me gustaban, muchas veces acudía a otros artistas que eran académicos, universitarios, y me daban vagos nombres. En aquella época todavía no había el acceso a internet que hay ahora y los libros eran bastante limitados, entonces encontrar piezas de arte, obras, contenidos, discursos, reflexiones, era bastante escueto dentro del medio en el que yo me desarrollaba, entre Concepción y en regiones, en realidad casi siempre viví en regiones. Entonces puedo decir que de cierta forma estaba trabajando a ciegas. Tampoco tenía una metodología consciente ni estructurada que me permitiese entender que algunos gustos estéticos, ya sean formales, arquitectónicos, no sé, filosóficos, podían tener alguna corriente, alguna directriz. Claro, yo sabía que existía y todos te hablaban del consentido académico, pero no había un mapa que yo pudiese diseñar para poder seguir trabajando con eso. En Francia, ya en mi segunda etapa de formación, me di cuenta que en realidad podía generar una metodología propia respecto a cuáles podrían ser mis referentes, y que esa metodología era absolutamente posible de direccionar. Es decir, se tiene una idea básica de creación, un concepto, y en base a ese concepto poder investigar, indagar, construir qué es lo que uno quiere realizar. Y ahí viene el concepto de referente. Lo que siempre me gustó mucho desde mi época dadaísta, por decirlo de alguna forma, fue el sentido estético japonés. Me gustaban mucho artistas, había visto bastantes obras, no tenía idea de quién eran. En Francia, gracias a la cultura francesa, me metí a las bibliotecas y había bibliotecas públicas, gratuitas, y había miles y muchos textos sobre lo que tú quisieras. Entonces llegaron a mis manos los primeros textos en cerámica japonesa, en arquitectura japonesa, de escultura japonesa y gráfica, pero en realidad me interesaba mucho más el volumen. En la misma escuela de arte, en la universidad, se nos hicieron ramos obligatorios con referente arquitectónico. Entonces la arquitectura en cierta forma también se involucró mucho. Y cuando ya tuve que decidir por la creación de obras, pude elegir artistas que a mí me parecían que podían ser mi futuro referente para un proyecto determinado. Con respecto a mis últimas influencias, puedo hablar de que la última exposición se llama Inmersividad, presentada en la Universidad de Concepción en el 2015 y el año pasado en Balmaceda Arte Joven, Bio Bio. Inmersividad está influenciada, básicamente, tengo una lista, la voy a leer. Okay, me parece. Por ejemplo, tenemos a John Chamberlain, a Urami Nakashima, a Isamu Niguchi, Chillida, Henry Moore, Ligia Clark, Ochi Kenzo, François Morellet, Nico Kerusumi, Eva Hill, Olafur Eliasson,
Mia Perman y Pascal Audrey. En base a esta lista, yo pude generar una obra asimilando ciertos sentidos y corrientes estéticas que estos artistas imponen o que estos artistas desarrollan. Y con este budget, por decirlo de alguna forma, trabajo y sigo desarrollando mi próxima creación. Nos gustaría ahora conocer un poquito de tu proceso, los procesos reflexivos que hay detrás de tu obra. En este caso, yo sé que tú tienes aquí algunas esculturas que formaron parte de la exposición Inmersividad, de la cual acabas de hablar. Así que nos gustaría conocer un poquito más sobre esos procesos que hay detrás de la obra. Bueno, Inmersividad es una exposición escultórica que de cierta forma intenta presentar en Chile, por decirlo de alguna forma, el concepto de videoescultura y escultura digital. Son dos conceptos que ya existen. En Londres se acuñó el concepto de videoescultura en la Fine School Royal, no sé cuánto, hace como 4 años atrás, ya está consagrado. Y escultura digital es todavía una especie de concepto que no está arraigado a ningún proceso teórico, que yo sepa. La idea es trabajar con el concepto de lo análogo, la escultura material, y dentro de la escultura material poder integrar aspectos, otras piezas artísticas, técnicas, elementos, etcétera, de carácter digital, ya sea en programación, ya sea en la imagen en movimiento y ya sea en la luminotecnia. La luminotecnia hasta el momento es el aspecto que más me interesa con respecto a la escultura, cómo desenvolver una obra, una pieza volumétrica en referente a la magnificación que la luz puede otorgar y cómo la luz también se puede transformar en una obra escultórica. La videoescultura, por otro lado, es lo que he desarrollado hasta ahora, es el concepto de una pieza volumétrica, transformarla en una animación y poder moverla. Y con respecto a la interactividad, bueno, eso es lo que ocurre en todos los museos, algo sencillo, lúdico y que al espectador en cierta forma atrae bastante, más que presenciar una obra a la cual hay que de cierta forma referirse de manera estática. Esos son como los aspectos. Con inmersividad lo que yo intenté desarrollar y que sigo trabajando en el mismo concepto es poder generar una serie de esculturas o un parcours, un recorrido escultórico que sumergiese al espectador en otro ambiente. Nosotros vivimos sumergidos en la atmósfera del planeta Tierra. Bueno, quería que la exposición fuese una inmersión en una especie de, no sé, mundo virtual, análogo, no sé, en un paraíso, en un sueño, etc. Era como un poco, creo que dependiendo del espacio arquitectónico y la disposición y la escritura museográfica que uno desarrolla, el guión museográfico o de montaje, uno puede en cierta forma generar el concepto de inmersividad. Inmersividad me interesa mucho porque creo que pienso que la obra de arte transmite mucho mayor cantidad de sensibilidad, conocimiento, información, cuando el espectador está absolutamente involucrado, inmerso en ella. Básicamente esa es mi intención con respecto a la inmersividad. Una vez desarrollado o encontrado los dispositivos que puedan generar la inmersión, que en este caso fueron luz, fueron proyección, fueron reflejos, la idea era darle un contenido conceptual, o un contenido científico, por decirlo de alguna forma. Y recurrí al origen de la vida en la Tierra, el concepto de panspermia, y en lo cual trabajé las piezas en forma volumétrica a manera de meteoritos. ¿Qué sucedería o qué sucede? Todo esto conversado, analizado con algunos científicos, geólogos y biólogos, y buscando referentes en otros artistas como Olafur Eliasson, básicamente,
cómo nosotros podemos hacer una especie de land art desde elementos naturales y meter el land art dentro de la sala de arte. Para eso trabajé en la materia más similar a lo que es un meteorito, la roca, que es la roca reconstituida, que es del autor de la cerámica. La cerámica con la que trabajo, porcelana y grés, se cocina sobre los 1100 grados, que es más o menos la temperatura que sale el magma de la Tierra, a la que ingresan los meteoritos cuando penetran la atmósfera, que es casi sólido, casi acuoso, no sé, casi gaseoso, líquido, no sé, está en casi todos los estados. Y me pareció que en términos de discurso trabajar con cerámica era bastante propicio generar una exposición que hablase del origen de la Tierra desde la roca reconstituida. Y trabajé en grés, esmaltes, aquí tengo una pieza cruda, esta es una de las nuevas piezas que estoy haciendo ya hace un tiempo, en grés, esmalte. Y la primera pieza que nació fue esta. Esta se llama Sombra Blanca. El modelo Sombra Blanca es un modelo tomado de un meteorito y adaptado estéticamente a lo que la misma materia quiso dar. Después fueron esmaltados con esmalte negro. Se eligió, bueno, los meteoritos no necesariamente son negros, no necesariamente son rojos, no, depende de los minerales que traen. Yo los esmalté en negro, aludiendo al concepto de Black Mirror. No sé si lo ubican, el concepto del espejo negro, de la tablet, del teléfono, sí, del computador. Entonces me pareció que era bastante interesante jugar con el tema de cómo encontrar un esmalte, un color, una cobertura que fuese futurista, sofisticada y que estuviese muy familiarizada en cuanto a reflejo y a brillo con objetos que nosotros portamos a cada instante. O sea, el teléfono suena y uno lo está mirando, uno está tocando este tipo de reflejo constantemente. Y en base a eso, más una situación puntual que aconteció hace el 2015, me parece. Estaba en una reunión en la casa de mi madre y mi hermana y había un amigo y lo quedo mirando después de un rato, estábamos conversando, lo quedo mirando y veo una sombra blanca y yo estaba creando esta escultura en el taller al lado, estaba trabajando en el modelado de esa pieza y veo una sombra blanca que andaba por alrededor de su cuerpo. Y me quedó dando vuelta el concepto de sombra blanca, pensé en la sombra blanca, Bueno, terminó la escultura, fue esmaltada muchas veces hasta que diera el brillo necesario, fue bastante trabajosa esta pieza. Y al tiempo después el amigo se suicida, muere. Y creo que en ese sentido la pieza se dotó de un espíritu, no nefasto por supuesto, sino de un espíritu particular que le atribuye el nombre sombra blanca. Bueno, sombra blanca, esta es la parte física de sombra blanca, pero tiene una videoanimación, es una escultura video, y tiene una proyección de la misma pieza estando en cuero, acá, cruda, en blanco, digamos, porque el alma mater de la pieza es blanca, que yo llevo al programa de animación y la roto, la muevo, le hago ciertos efectos como para determinar que pudiese ser una pieza en latencia. Aquí hay una imagen de la animación. Es un poco eso. Bueno, tiene una pulsión, la proyección es redonda, es bastante simple, es muy sencilla por decirlo de alguna forma, pero creo que es lo que de cierta forma origina la vida en la Tierra. Espíritu, semilla, la capacidad de brotar, de germinar y de atraernos material y espiritualmente más cosas de lo que uno piensa. Entonces igual siento que esa obra es como la primordial de la exposición inmersividad. Bien. Una obra como esta, que se entiende dentro del contexto museográfico o exhibitivo,
También me imagino que tienes alguna plataforma anexa donde, qué sé yo, las personas puedan acceder un poco a tu obra, alguna plataforma digital, algún blog, digamos, alguna página donde... A ver, yo tengo harto movimiento, digamos, estoy subiendo muchas cosas todo el tiempo en Instagram, Bien. en Facebook. Tengo una página web que en realidad este año no la he utilizado, pero hay una página web donde describe todo el proceso. Y se pueden acceder a lo mejor a esta... Se pueden acceder a las obras, ya, sí. bien. Hay varios artículos online por varias revistas. Hay la revista, no me acuerdo los nombres, pero hay varias revistas que han publicado el trabajo de inmersividad. Y yo escribo en una revista que se llama Escáner Cultural. Bueno, este año no he escrito nada, porque he estado dedicado a otras cosas, pero ocasionalmente escribo en Escáner Cultural y publico mi columna se llama Inmersividad. Bien. Lo que hago ahí sí en esa situación no es hablar de mi obra, sino que busco artistas que desarrollen conceptos inmersivos y hagan exhibiciones sobre obras de arte de carácter inmersivo o obras de arte con carácter inmersivo. Los entrevisto y saco conclusiones. Perfecto. No hay muchos, pero hasta el año pasado encontré unos 4 o 5 chilenos. Muy bien. Mujeres. Bien. Nos gustaría también conocer, digamos, o ver de alguna forma cuál es tu toma de posición frente a un potencial o un concreto, digamos, circuito del campo de las artes visuales local y cómo tú te insertas en él, o no, digamos. A mí lo que me interesaría mucho es ver cuál es tu toma de posición frente al circuito regional, pero por supuesto también nacional e internacional. Si te sientes parte de ese circuito o cuál es tu relación con él o si no. De alguna forma esa es como la pregunta eje. A ver, creo que interrumpí mi circuito 2 veces. Cuando me fui de Concepción interrumpí, había comenzado a tener un movimiento importante como artista, cuando mi etapa dadaísta como yo llamaba. Me fui dejando una exposición grande en ese tiempo, en el antiguo Palacio Castellón. También era una obra inmersiva y yo no tenía idea que era una obra inmersiva. Se llamaba Ojo Muerto. Era una sala de 4 metros por 4 metros por 4 metros, un cuadrado, un cubo, que intervine con papel volantín y cintas de seda. Entonces, en algún momento se abrió una ventana y toda la sala volaba. Era como una gran piñata o como un oso de peluche, de felpa. Era muy acogedor. Ya era una obra de carácter arquitectónico. Tampoco tenía idea de que era una obra de carácter arquitectónico, una escultura arquitectónica, no tenía idea, pero era lo que me fui haciendo. Me fui a vivir a Antofagasta, lo pasé, siempre digo lo mismo, no me gustó mi experiencia en Antofagasta, poder ingresar al mundo del arte en Antofagasta, al circuito que era mucho menor que en Concepción, fue imposible. O sea, logré exponer, sí, nunca he dejado de exponer, empecé a exponer a los 19 años, a los 21. Logré exponer, quedé en algunos concursos regionales, pero no estaba contenta. Y en Francia, después de 4 años de estar estudiando y trabajando, había recién logrado entrar a un circuito. Cuando me vine, en el momento en que me vine de Francia, tenía agendado un año completo de exposiciones, tenía 4 exposiciones. En Francia se agendan las cosas de un año para otro. Y tenía todo agendado y en algún momento tuve que tomé la decisión, muy a mi pesar en el aspecto artístico, de volver a Chile. Y el ingreso a ese circuito, que todavía existe, quedó ahí. Tuve que empezar de nuevo en Chile. Eso fue hace 5 años atrás. Bien. Cuando vuelvo a Chile, entro en otro lugar, digamos. Ya no entro como la artista dadaísta, sino llego como artista bajo el concepto de nuevos medios. En Francia yo me dediqué a hacer el último tiempo instalaciones interactivas. Trabajaba el tema de género, la violencia de la mujer inmigrante, trabajaba el tema de la mujer guerrillera y trabajaba el concepto del hackeo de grandes museos, metiendo obras de mujeres guerrilleras durante los 70 y los 90 en Latinoamérica.
por alguna razón cuando llego a Chile, lo que llevaba trabajando después de 3 años no me hace ningún sentido. Y retomar el concepto de mujer inmigrante cuando ya no soy inmigrante no me sienta. Retomar el concepto de arte digital es a lo único que me puedo en cierta forma acoger. Y empecé a buscar lugares. Bueno, y obviamente empecé a buscar trabajo. Un trabajo idóneo con respecto a la formación que había desarrollado en Francia, cosa que ha sido imposible hasta el día de hoy. El circuito, no me puedo quejar, realmente no me puedo quejar, porque de una u otra manera, llegando a Chile, expuse en el MAC un par de piezas que ganaron un premio, expuse en el Bellas Artes dentro de la Bienal de Artes Mediales, expuse, yo no fui, pero las piezas fueron obras de animación que desarrollé en el Festival de Manizales en Colombia de arte digital, en el Big Bang, no sé, en Barcelona también, una animación. Entre medio he estado en el File, en San Paulo, con otra animación. No me puedo quejar, digamos que para mí no creo en ciertas limitaciones, lo que sí creo en ciertas idiosincrasias de los grupos que manejan y organizan los festivales, las instancias artísticas para nuevos medios. Están absolutamente sumidos en Chile, más que en el resto de Latinoamérica por lo que he podido escuchar, en una parcela y en una hoguera que le llaman aquí ustedes las vanidades. Entonces están los de ciertas áreas, por ejemplo en Santiago, los del origen de la formación de la Universidad de Chile, los de la Católica, universidades privadas, y se están repartiendo una torta, entonces generan instancias de actividad, pero si no estás dentro de sus matices temporales, porque esto son modas, o sea, lo que más me asombra es que sean modas. Un año te llamáis artista medial, al otro año te llamáis, no sé, artista digital, al otro año y todos los años no hay una precisión con respecto al artista. Te están juzgando y definiendo constantemente. Eso es una cosa que es bastante compleja. No se puede trabajar de esta forma, porque yo puedo tener una obra absolutamente acogida con técnicas mediales, por decirlo de alguna forma, pero es clásica. Estoy trabajando con mármol y estoy exponiendo una pieza que quiere hablar tal vez de la belleza del paisaje. Pero no, si tiene luces, es medial. Claro. Pero viene un curador y te dice, bueno, es de mármol, en realidad esto apela a la escultura clásica. ¿Y qué hay del arte contemporáneo? ¿Dónde queda el concepto de arte contemporáneo? El arte contemporáneo es algo que no estamos pasando por alto en Chile, hablando de que existe el arte contemporáneo, podemos hablar de pintura que sale del marco, qué sé yo, bla, 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 pero no somos capaces de integrar. Entonces sí, hay mucha división. Yo siento con respecto a la gente que genera instancias. Ahora, el tema galería nunca he podido entrar, me encantaría. O sea, yo ya estoy aburrida de estar trabajando para tener 2 lucas de forma independiente y poder generar mi obra. Tengo una cuenta de ahorro que siempre digo, donde doy clases, deposito mi plata en la cuenta de ahorro, porque esa es la cuenta de las exposiciones. Yo uso esa plata para las exposiciones, no me financio con proyectos ni nada. Entonces, como no es fácil operar en Chile, porque si no está ya acogido a ciertos grupos, a ciertos nichos, proyectándote con financiamientos gubernamentales, es súper complicado. No es difícil, no es imposible, uno puede tener suerte, puede que no te interese. Yo en cierta forma soy como displicente, no pesco. O sea, yo quiero hacer eso. Por ejemplo, yo quiero una exposición que voy a sacar en 3 años. Significa que voy a estar juntando plata 3 años para poder sacarla. Que es la segunda etapa de inmersividad. Y la segunda etapa de inmersividad hasta ahora, creo que voy a trabajar con mármol y luces. Pero ya estoy pensando en cómo voy a desarrollar eso. Y durante estos próximos 3 años voy a estar desarrollando talleres, juntando plata para vivir y lo que es remanente para comprar luces y qué sé yo, materiales, etc.
Eso es como un poco... Carolina, y en el contexto de lo que comentas, digamos, y la complejidad que tiene, digamos, el ingreso o no a estos circuitos, ¿cuáles crees tú que son las redes más importantes que has establecido tú a nivel regional, por ejemplo? A ver, yo vivía en Santiago hasta el año pasado. De hecho, ahora en marzo, el 21. ¿A cuánto estamos? Todavía no es 21. Estamos a 18, 23. 23. Claro, cumplí un año el 21. Me vine a Concepción. Me vine a Concepción básicamente porque fui acogida por Singularity Sur y con ellos he podido desarrollar ciertas actividades. Inicialmente vinieron algunos artistas como Ito Aranda y me interesó la posibilidad de volver a Concepción. Y estoy acá otra vez. En Santiago generé relaciones con varios artistas del mundo del arte digital, conocidos que están en la red, digamos, que tienen los financiamientos. Generé relaciones con el Consejo de la Cultura, donde ya por segunda vez he sido invitada para ser, ¿cómo se dice?, revisora de proyectos FONDAR, en el área, evaluadora en el área de nuevos medios y artes visuales. Bien. Y esa es como mi relación más directa con el Estado, por decirlo de alguna forma, con los administradores, los recursos para los artistas. Me gusta mucho la posición de ser evaluadora, más que de ser evaluada, digamos, que artista financiada. Me gusta porque en cierta forma me puedo tener una visión crítica con los proyectos que llegan. Claro que sí. Del acontecer de lo que está sucediendo en la región, en el país, digamos, que llegan de todo Chile. Hay ciertas tendencias que me tienen absolutamente, como dirían los franceses, gonflé. Por ejemplo, la prioridad que se le da al arte sonoro y la desprolijidad que tienen otras áreas, entendiendo que el arte medial es casi solo sonido, cuando en realidad no es solo sonido. El tema también de las universidades, cuáles son las universidades que más son los agentes que trabajan en ciertas escuelas, no solo las universidades, en ciertas escuelas con cierta tendencia académica, los que reciben mayores subvenciones o los que son subvencionados todo el tiempo. Ciertas actividades estatales como la Bienal de Video, como de artes mediales, perdón, como ese tipo de cosas institucionales grandes, y ahí uno como que se da cuenta qué es lo que estáis pisando, y como que muchas ganas más de relacionarte, lo único que hace es hacerte perder el tiempo en términos de creación. La creación es un camino, es un soporte, una metodología silenciosa que requiere trabajo. Y si estamos todo el tiempo metidos buscando redes, armando redes, realmente tu trabajo queda bastante desprolijo. Tienes que hacer un trabajo un poco más, ¿cómo se dice?, improvisado. Y mantenerse en silencio en cierta forma te propulsa a poder reflexionar, trabajar, pensar en ti mismo, pensar en el objeto que quieres desarrollar, en las estrategias, cómo lo vas a fabricar y después comunicar, financiar, exponer, etc. Sí, las redes son un tema que te tiene que gustar. A mí me gusta, no mucho. Poco, prefiero el trabajo silencioso. Bien, muy bien. Muchas gracias, Carolina. A ti.